Había una casa en las afueras del pequeño pueblo de Vilanova que nadie se atrevía a acercarse, una mansión olvidada, con las ventanas rotas y la puerta entreabierta, que llevaba años vacía. Su fachada gris parecía encogerse bajo el peso de los años y el abandono, como si algo oscuro la habitara, algo que no quería ser visto. Durante generaciones, los aldeanos habían contado historias sobre los horrores que se escondían dentro de sus muros. Se decía que, a finales del siglo XIX, una familia adinerada vivió allí, los Grimaldi. Pero lo que comenzó como un idilio de lujo y felicidad, terminó en tragedia. Una noche, sin explicación alguna, toda la familia desapareció. Los sirvientes que vivían en la casa fueron encontrados muertos en sus camas, con expresiones de terror que congelaron sus rostros. La familia Grimaldi nunca fue hallada, ni sus cuerpos ni ninguna pista de lo que les sucedió. Aquella casa quedó desierta, hasta que un día, en el siglo XXI, un joven periodista llamado Lucas decidió investigar el lugar para un artículo sobre leyendas urbanas. Lucas no creía en lo sobrenatural, su mente racional le decía que todo podía explicarse. La historia de la familia Grimaldi era, para él, una de esas historias sensacionalistas que se exageraban con el tiempo. Pero sabía que la historia intrigaba a sus lectores, y cuanto más espeluznante, mejor sería su artículo. Era una tarde fría y gris cuando Lucas llegó al pueblo. El viento soplaba con fuerza, levantando remolinos de hojas secas y llenando el aire de una inquietante quietud. Los habitantes del lugar lo miraban con sospecha cuando mencionaba su intención de visitar la mansión. Algunos intentaron disuadirlo con advertencias. Es mejor dejar el pasado en paz, le decían los más ancianos, con el rostro sombrío. Pero Lucas, con su cámara y su cuaderno en mano, se dirigió sin vacilar hacia la mansión. El sendero que conducía a la casa estaba cubierto de maleza, como si la naturaleza misma intentara ocultar el lugar del mundo exterior. A medida que se acercaba, la mansión parecía crecer ante él, como una sombra oscura que lo envolvía. La madera de la puerta principal crujió al empujarla, revelando un interior frío y vacío, lleno de polvo y telarañas. El aire era denso, como si las paredes contuvieran secretos que no querían ser desvelados. Lucas encendió su linterna y comenzó a explorar. Las habitaciones, con muebles antiguos cubiertos por sábanas desgastadas, aún mantenían una extraña elegancia, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto de la desaparición de los Grimaldi. Pasó por la gran sala de estar, con un enorme candelabro que pendía peligrosamente sobre una mesa de caoba, y continuó hacia la biblioteca, donde los libros antiguos parecían susurrar historias olvidadas. Todo estaba en silencio, hasta que escuchó un leve susurro. Se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. Giró sobre sus talones, enfocando la luz de la linterna hacia el pasillo vacío. No había nadie. ¿Había sido su imaginación? Decidió seguir adelante, aunque la inquietud comenzó a apoderarse de él. Avanzó hacia las escaleras que conducían al segundo piso. Cada paso que daba hacía que los escalones crujieran bajo su peso. El susurro volvió, esta vez más claro, más cercano. No entendía las palabras, pero el tono era inequívoco, un lamento, como si alguien o algo estuviera sufriendo. Al llegar al segundo piso, Lucas se sintió invadido por una sensación de pesadez. El aire era más frío aquí, y algo en la atmósfera hacía que sus manos temblaran. A medida que caminaba por el pasillo, notó una puerta entreabierta al fondo, de donde parecía provenir el susurro. Empujó la puerta con cautela, revelando una habitación infantil. Las paredes estaban cubiertas de papel pintado con motivos florales y, en el centro de la habitación, había una cuna. Se acercó a la cuna, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando miró dentro, vio una muñeca de porcelana, con los ojos abiertos y una expresión que parecía demasiado humana. El susurro se convirtió en un gemido, y entonces la puerta se cerró de golpe tras él. Lucas saltó, girando bruscamente. Intentó abrir la puerta, pero estaba atascada, como si alguien la hubiera bloqueado desde el otro lado. El gemido se intensificó, transformándose en un llanto angustiado. Lucas sintió como el frío calaba en sus huesos. Retrocedió, buscando alguna forma de escapar, pero entonces la muñeca en la cuna giró la cabeza hacia él. El corazón de Lucas casi se detuvo. No podía ser real, pensó. No podía ser. De repente, las luces de su linterna parpadearon y se apagaron, dejándolo en la oscuridad total.
En la penumbra, sintió una presencia en la habitación, algo que lo observaba. El llanto cesó, y el silencio que le siguió fue aún más aterrador. Escuchó pasos suaves acercándose. Lucas intentó controlar su respiración, pero su pecho subía y bajaba rápidamente, su mente buscaba una explicación lógica, pero el miedo primitivo lo estaba dominando. El frío se intensificó, y entonces sintió una mano helada posarse sobre su hombro. El toque fue suave al principio, pero pronto se tornó en un agarre fuerte, doloroso. Lucas gritó y se giró rápidamente, pero no había nadie. La mano invisible lo empujaba hacia la cuna, como si una fuerza desconocida intentara hacerle ver algo que no quería. Cayó de rodillas frente a la muñeca, que ahora lo miraba fijamente, sus ojos brillando en la oscuridad. En ese momento, la muñeca comenzó a hablar. Su voz era la de una niña, dulce pero cargada de desesperación. «Ayúdame», dijo, y su pequeña boca de porcelana se movió con un crujido. Lucas, paralizado por el miedo, no pudo reaccionar. La muñeca repitió, «Ayúdame», pero esta vez la voz se distorsionó, volviéndose aguda y aterradora, como si varias voces hablasen al mismo tiempo. La cuna comenzó a moverse por sí sola, golpeando el suelo con fuerza. El periodista, incapaz de moverse, sintió como si el suelo se abriera bajo él, un abismo oscuro que lo tragaba. De repente, la puerta se abrió con un estruendo, y la fuerza que lo había sostenido lo soltó. Lucas se levantó de un salto, jadeando, y corrió hacia la salida. El pasillo que antes parecía familiar, ahora estaba deformado, las paredes parecían alargarse y encogerse a su alrededor. A medida que corría, escuchaba risas infantiles y llantos, que rebotaban en las paredes y lo perseguían. Al llegar a las escaleras, perdió el equilibrio y cayó rodando por los escalones. Golpeó el suelo de la entrada con un impacto doloroso, pero no se detuvo a comprobar las heridas. Se levantó como pudo y salió corriendo de la mansión, sin mirar atrás. El aire fresco del exterior lo recibió con alivio, pero algo estaba mal. El cielo ya no era gris, era negro, como si el día hubiera sido devorado por la noche. El pueblo que había dejado atrás ahora estaba sumido en una penumbra irreal. Las luces de las casas parecían difusas, lejanas, como si él ya no perteneciera a ese mundo. Lucas se detuvo un momento, tratando de calmarse, pero entonces sintió una sombra detrás de él. Se giró lentamente y allí, en la distancia, vio una figura. Era una niña pequeña, vestida con un camisón blanco, mirándolo con ojos vacíos. La niña levantó una mano y señaló hacia la mansión. «Ellos no te dejarán ir», dijo con una voz hueca, y desapareció. Lucas, temblando, retrocedió unos pasos. Sabía que algo lo había seguido. Algo de esa casa se había aferrado a él, algo que no quería que escapara. Sintió que su cordura comenzaba a desmoronarse mientras caminaba hacia el pueblo, pero en el fondo sabía que nunca más sería el mismo. Lo último que escuchó antes de perderse en la oscuridad fue un susurro, suave pero claro: «Siempre estarás con nosotros». El periodista nunca volvió a escribir su artículo. En cambio, desapareció semanas después, sin dejar rastro. Algunos dicen que, en las noches más oscuras, si te acercas lo suficiente a la mansión de los Grimaldi, puedes ver a un hombre con una linterna, deambulando por los pasillos, buscando una salida que nunca encontrará.